Bienvenidos a este nuevo video tutorial. En este video vamos a seguir hablando acerca de los microcontroladores AVR. Esta vez vamos a hablar acerca del ADC. Aquí la pregunta es ¿qué cosa es un ADC o para qué utilizaríamos un ADC? Si ustedes ya saben, el CPU del microcontrolador solamente entiende de ceros y unos, es decir, solamente se mueve en el mundo digital. Sin embargo, existen una gran cantidad de sensores que nos entregan valores variables, valores que varían en el tiempo, un voltaje variable. Y para que el microcontrolador pueda entender este voltaje que está entregando este sensor, necesita de un traductor, necesita de alguien que transforme ese voltaje que varía en el tiempo en un valor digital. Para eso es que utilizamos los ADCs. Este ADC lo que va a hacer es transformar un voltaje que está variando de algún sensor en un valor digital, en un valor que pueda entender el microcontrolador para que sea procesado, para poder hacer operaciones, etcétera, etcétera. Entonces, el tipo de ADC de estos microcontroladores que estamos hablando, que es el Atmega 328P, es un ADC de aproximaciones sucesivas. Significa que está basado en un condensador. Aquí tenemos una entrada analógica, un pin del microcontrolador. Entonces, cuando nosotros habilitamos este ADC e iniciamos la conversión, lo que hacemos es básicamente cerrar este interruptor y permitir que este condensador se empiece a cargar. En un determinado tiempo se va a realizar una transformación, una conversión de este voltaje a un valor digital. Este valor digital va a ser de 10 bits porque el ADC de este microcontrolador es de 10 bits. Significa que este valor va a ser representado mediante 10 bits. Ahora, estamos hablando de un microcontrolador de 8 bits, por lo tanto, para almacenar este resultado necesitamos de dos registros del microcontrolador. Estos dos registros son el registro ADCH y el registro ADCL. Como son dos registros, nosotros podemos aquí justificar el resultado de dos formas. Podemos justificarlo hacia la derecha colocando este bit adelar en 0. Significa que los 8 bits menos significativos del resultado van a estar en el registro de la parte baja, en el registro ADCL. Mientras que los 2 bits más significativos del resultado van a estar en el registro alto, que es ADCH. Pero si este bit adelar lo colocamos en 1, significa que el resultado de la conversión, los 8 bits más significativos del ADC, van a estar en el registro ADCH, mientras que los 2 bits menos significativos del resultado estarían en la parte alta del registro ADCL. ¿Okay? Esto tenerlo en cuenta. Y finalmente este es el diagrama en bloques del ADC de este microcontrolador. Aquí tenemos todos los pines que podemos utilizar como pines de entrada analógica. Y aquí hay que tener en cuenta algo, si bien es cierto aquí dice entrada analógica 0 hasta la entrada analógica 7, no significa que tengamos 7 convertidores analógicos dentro del microcontrolador. En realidad este microcontrolador solamente tiene un ADC, que es un ADC de 10 bits. Sin embargo, las entradas para el ADC se pueden multiplexar. Aquí está el multiplexor, entonces yo puedo controlar aquí en un determinado momento, por ejemplo, leer el voltaje que se encuentra en el pin ADC7. Inicio la conversión, hago la conversión de este valor que se encuentra en este pin y después puedo multiplexar la entrada. Puedo pasar esta vez a leer el voltaje que se encuentra en el pin ADC6. Hago la conversión y así sucesivamente podría leer las 7 entradas analógicas siempre utilizando solamente un ADC. ¿Ok? Así es como funciona. Ahora vamos a la hoja de datos del microcontrolador para ver algunos registros que nosotros vamos a necesitar utilizar. El primero de ellos va a ser el registro ADC-SRA. Este registro. En el bit 7 encontramos el bit de habilitación y de apagado del ADC. Con este bit, si lo ponemos en 1, nosotros podemos encender el ADC y si lo ponemos a 0 significa que el ADC va a estar apagado. El bit 6 es el ADSC, que significa iniciar la conversión. Cuando nosotros colocamos este bit en 1, significa que ese switch que vimos hace un momento lo estamos cerrando y se va a iniciar la conversión del voltaje de entrada a un valor digital. Este bit va a cambiar, va a ponerse a 0 de forma automática cuando la conversión haya terminado. Entonces podríamos testear este bit. Si es que se ha puesto en 0, significa que la conversión ha terminado. Ahora, la conversión también la podemos trabajar mediante interrupciones. Para eso necesitaríamos habilitar este bit, ADI-E. Si habilitamos este bit, significa que cada vez que se produzca una conversión por el ADC, se va a generar una interrupción. Si trabajamos de esta forma, significa que nosotros podríamos preguntar por este bit. Este bit se va a poner en 1 automáticamente
cuando se produzca una interrupción por conversión del ADC. En nuestro ejemplo no vamos a utilizar las interrupciones, no lo necesitamos en este caso, así que lo dejamos ahí. El siguiente registro que vamos a ver es el registro ADMUX. Este registro ADMUX vamos a encontrar algunos bits que son interesantes. Aquí en este registro, en el bit 7 encontramos, en el bit 7 y 6 encontramos los bits que me van a permitir determinar el voltaje de referencia de este microcontrolador. ¿A qué me refiero con esto? El microcontrolador necesita un voltaje de referencia positivo que le diga qué rango va a trabajar el ADC. En este caso, normalmente podríamos trabajar desde 0 hasta 5 voltios, que es normalmente el voltaje de alimentación del ADC. Es decir, yo no podría alimentar o yo no podría colocar un voltaje mayor a la alimentación del microcontrolador en el ADC. Si yo quiero transformar 25 voltios, yo no los podría colocar directamente a un pin del microcontrolador porque terminaría malográndolo. Solamente podría trabajar con un pin, con un sensor que me entregue como máximo un voltaje de 5 voltios. Sin embargo, hay algunos sensores cuyo valor de referencia es un poco más bajo. Por ejemplo, nuevamente traigo a cotación el LM35, que es un sensor de temperatura cuyo voltaje máximo que entrega es 1.5 voltios. Entonces, si yo utilizara como voltaje de referencia 5 voltios, estaría desperdiciando prácticamente 3.5 voltios. Para eso yo puedo utilizar un voltaje de referencia específico. Ese voltaje de referencia específico lo podría colocar aquí en el pin AREF. Ok, aquí quiero aclarar algo más también. Este pin AVCC es el pin de alimentación para el ADC, para el módulo del ADC. Si yo no conecto este pin a 5 voltios, mi microcontrolador va a funcionar bien, pero el ADC no va a funcionar. Esta es la alimentación para el ADC, así que hay que colocarlo. Ahora, si yo coloco este pin, yo necesito luego establecer los rangos de trabajo de mi ADC. Repito, puede ser de 0 a 5 voltios, puede ser de 0 a un voltaje específico. Si yo selecciono este voltaje específico con la opción que vimos aquí, vamos a verlo nuevamente, con la combinación 00 en estos dos bits, significa que mi voltaje de referencia va a ser un voltaje que yo aplique por este pin que se llama AREF. Por ejemplo, si yo quiero que mi ADC trabaje desde 0 voltios hasta 2.5 voltios y yo selecciono esta opción, significa que en el pin AREF yo tengo que colocar esos 2.5 voltios. Luego, si coloco la combinación 0,1, significa que mi voltaje de referencia va a ser el voltaje de alimentación que está en AVCC, que en este caso sería 5 voltios. Ojo que también lo puedo trabajar a 3.3 voltios el microcontrolador. ¿Ok? También se puede. La combinación 1,0 sería reservada, no la vamos a utilizar. Y la combinación 1,1 sería para que mi voltaje de referencia sea 1.1 voltios, que es un voltaje interno del microcontrolador. ¿Para qué casos podría utilizar esto? El mismo ejemplo de su momento, el LM35 trabaja hasta 1.5 voltios. Entonces, si yo en una aplicación necesito medir temperatura que no exceda los 100 grados Celsius, tranquilamente mi voltaje de referencia podría ser estos 1.1 voltios y no tendría que colocar hardware afuera, ¿no? Esa sería una buena aplicación, un ejemplo de las tantas que puede haber. Luego el bit 5 ADELAR me sirve para justificar el resultado, lo que les expliqué hace un momento. Si este bit está 0, significa que el resultado, los 10 bits, los justificamos hacia la derecha, que es como vamos a trabajar en este ejemplo. Y finalmente tenemos los bits 3, 2, 1 y 0, que sirven para multiplexar las entradas analógicas. Como les dije hace un momento, solamente hay un ADC, pero las entradas analógicas yo las puedo multiplexar dependiendo del valor que yo coloque en estos 4 bits. Si yo veo aquí, en esta tablita voy a ver que me permite utilizar hasta 7 entradas analógicas. Si yo vengo aquí en Proteus, efectivamente encuentro esos pines con la nomenclatura ADC0, ADC1, 2, 3, el 4, el 5 y aquí está el 6 y el 7. Sin embargo, aquí yo estoy con un Atmega 328P de 32 pines, es decir, estoy con la versión TQFP. Sin embargo, si ustedes trabajan con la versión PDIP, la de 28 pines, no vamos a tener 8 entradas analógicas, sino solamente 6, desde el AD0 hasta el AD5. Eso lo podemos ver aquí. Aquí sí me aparecen las 8 entradas porque este es encapsulado TQFP. Pero en la hoja de datos, la primera parte, aquí vamos a ver los encapsulados. Aquí está, en la versión de 28 pines, yo solamente voy a tener ADC0 hasta el ADC5. El ADC6 y el ADC7 no están disponibles
en el encapsulado de 28 pines PDIP. Sin embargo, en la versión de 32 pines, que es la TQFP, vamos a ver que efectivamente encontramos el ADC0, el ADC1, el 2, el 3, el 4, el 5 y también el ADC6 y el ADC7. Así que esto hay que tenerlo en cuenta. Nosotros vamos a trabajar solamente con la versión PDIP, así que vamos a tener disponibles hasta 6 entradas analógicas. Bien, ahora vamos a lo más importante. Vamos a comenzar a escribir código. Yo ya tengo un proyecto creado en Microchip Studio, se va a llamar ADC-Atmega 328. En este caso lo que vamos a hacer es leer un voltaje por un canal analógico y lo vamos a mostrar por una pantalla LCD. De hecho, aquí yo ya tengo la librería lcd.h, que es la que hemos venido estudiando desde hace ya bastantes videos, así que si quieres ver ese video y ver cómo se utiliza esta librería y entenderla, porque ahí también la explicamos, te dejo el enlace aquí en la parte de arriba. Entonces invocamos esta función lcd-init para inicializar la pantalla LCD y voy a comenzar a pegar aquí una función. Pego por acá esta función que se llama ADC-init, que lo que va a hacer es inicializar el ADC y vamos a comenzar a ver los registros o los bits que hemos manipulado, que hace un momento acabamos de estudiar. Primero lo que vamos a seleccionar es el voltaje de referencia de nuestro ADC. En este caso yo estoy colocando la combinación 0 para el bit ref S1 y 1 para el bit ref S0, que significa que nuestro voltaje de referencia va a ser el voltaje que se encuentra en el pin AVCC, que en este caso va a ser 5 voltios. O sea, el rango de trabajo de nuestro ADC va a ser desde 0 voltios hasta 5 voltios. Luego estamos colocando en 0 el bit Adelar, con lo cual el resultado de nuestra ADC va a estar almacenado en 10 bits justificados hacia la derecha, ¿ok? Y finalmente seleccionamos el divisor de frecuencia de nuestro ADC. Nosotros podemos establecer un preescalador con algunos valores ya establecidos para dividir la frecuencia de trabajo de nuestro microcontrolador. En este caso estamos trabajando a 16 MHz, lo vamos a dividir entre 128. Vamos a ver aquí. Encontramos en el registro ADC SRA 3 bits con los cuales nosotros vamos a poder establecer un divisor de frecuencia para nuestro ADC. Los valores van desde 2 hasta 128. En este caso el fabricante nos recomienda que la frecuencia de nuestro ADC debería estar dentro del rango de trabajo de 50 kHz hasta 200 kHz. En este caso vamos a abrir la calculadora. Yo estoy trabajando, vamos a estar trabajando a 16 MHz. Si lo dividimos entre 128, que es el valor que vamos a seleccionar aquí, vamos a trabajar a 125 kHz. Estamos dentro del rango que nos recomienda el fabricante, así que estamos bien hasta ahí. Y finalmente con esta sentencia, con esta instrucción, vamos a colocar en 1 el bit ADN, que es para encender el ADC. Ok, esta es la función para inicializar el ADC. Vamos a invocarla. Colocamos acá ADC init, punto y coma. Y vamos a pegar por acá otra función, que en este caso va a ser la función para leer de nuestro canal analógico. Okay, va a ser una función que va a retornar un valor de 16 bits, un entero de 16 bits sin signo, porque acuérdense que el resultado va a estar en 10 bits. Y le vamos a pasar un parámetro. El parámetro va a ser el canal que nosotros vamos a leer, mediante esta variable que se va a llamar canal. Acuérdense que yo aquí solamente en este microcontrolador con encapsulado PDIP solamente tenemos 6 canales analógicos disponibles, así que yo voy a hacer un enmascaramiento para que solamente utilice estos 4 bits. Si es que alguien utiliza esta librería y le pasa un valor mayor a estos 4 dígitos, pues simplemente hacemos un enmascaramiento para asegurarnos y evitar cualquier error. Luego, para no poder tocar los bits más significativos del ADMUX, acuérdense que en el registro ADMUX no solamente están los bits para configurar el canal, sino que hay otros bits de una configuración específica. Para no manipularlos, hacemos un enmascaramiento con los 4 bits más significativos en altos. Y finalmente le hacemos un OR con el canal que hemos seleccionado. Con esto nos aseguramos de seleccionar el canal dentro del registro ADMUX y no tocar los demás bits de configuración del ADC. Con esta instrucción, colocando en 1 el ADSC, lo que estamos haciendo es iniciar la conversión. Y finalmente nos quedamos en este bucle while esperando a que este bit sea 0, indicándonos que la conversión ADC ha terminado. Y finalmente, si es que la conversión ha terminado,
retornamos el valor del ADC, que es este registro ADC, que está conformado por dos registros de 8 bits, el ADCH y el ADCL. Ok, entonces eso es básicamente la explicación de nuestra pequeña librería. Vamos a crear por aquí una variable que se llame arreglo de caracteres, que se llame str, que va a ser de 10 posiciones. Vamos a crear una variable que se llame dato ADC. Ok. Y vamos a comenzar a escribir el código aquí en nuestro bucle infinito. Lo primero que vamos a hacer es que en nuestra variable dato ADC vamos a almacenar el valor que estamos leyendo del ADC. Entonces hacemos ADC read y le pasamos como parámetro el canal que vamos a leer. En este caso va a ser el canal 1, punto y coma. Ahora ese valor que estamos leyendo vamos a convertirlo, porque es un valor de tipo entero, vamos a convertirlo en una cadena de caracteres y luego mostrarlo por la pantalla LCD. Para hacer la conversión de un número entero a una cadena de caracteres hay varias formas. En este caso vamos a hacerla utilizando la función itoa. Y aquí le vamos a pasar algunos parámetros. El primer parámetro es el valor que queremos convertir, que es dato ADC. El segundo parámetro que debemos colocar es una cadena de caracteres donde se va a almacenar el resultado de esta conversión. En este caso, la cadena de caracteres es str, coma, y le pasamos el tercer parámetro que es la base del sistema que vamos a hacer la conversión. En este caso es un sistema decimal, por eso colocamos 10, punto y coma para finalizar. Y finalmente mostramos este valor que hemos convertido mediante la pantalla LCD. Esto con LCD print f. Y mostramos por aquí el valor que contiene la cadena de caracteres str. Punto y coma y listo. Y aquí para limpiar nuestra pantalla vamos a almacenar un pequeño mensaje. Limpiamos la pantalla primero. Colocamos por acá. Bueno, eso es todo. Creo que sería suficiente. Vamos a dejarle aquí un pequeño retardo de 100 milisegundos. Punto y coma. Y vamos a compilar esto. Ok, vamos a Proteus. Vamos a encender esto. Y ahí está. Tenemos nuestro ADC mediante un potenciómetro. Si yo coloco en 5 voltios, el ADC debería entregarme el mayor valor posible, que en este caso con 10 bits es 1023. Y precisamente estoy ingresando 5 voltios y el ADC me entrega el valor de 1023. Si yo empiezo a bajar el voltaje de entrada, el valor del ADC también empieza a disminuir. Es decir, el ADC me está entregando el valor que representa el voltaje de entrada. Para 3.9 es 799. Si yo me voy a 0, el ADC efectivamente me debería mostrar 0. ¿Correcto? Esto está funcionando muy bien. Estamos leyendo lo que es el ADC. Ahora vamos a hacer algo un poco más difícil. Vamos a hacer un pequeño voltímetro de 0 a 5 voltios. Es decir, que la pantalla LCD me muestre no el valor del ADC, sino el voltaje de entrada. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues sería con una pequeña regla de 3 simples. Nosotros sabemos que 1023 es el valor cuando tenemos 5 voltios. Entonces, el valor del dato ADC, que es la variable que está obteniendo el resultado del ADC, ¿a qué voltaje corresponde? Entonces aquí creamos otra variable que sea de tipo float para que el resultado nos muestre con parte decimal, que se va a llamar voltaje X. Entonces vamos a leer el ADC, vamos a comentar esto y vamos a colocar por acá que voltaje X sea igual, y hacemos nuestra pequeña regla de 3 simples. Sería 5 voltios multiplicado por el dato ADC dividido entre 1023. Entonces colocamos aquí 5.0, que son los 5 voltios, dividido entre 1023. Y todo esto multiplicado por el dato que me está entregando el ADC, que en este caso es dato ADC, punto y coma. Ahora, como todo esto se va a almacenar en una variable de tipo float, vamos a hacer una pequeña conversión acá.
Vamos a asegurarnos que el resultado sea de tipo float. Y finalmente, esta variable que es de tipo float hay que convertirlo a una cadena de caracteres. Ya no vamos a utilizar itoa, vamos a utilizar otra función. Para esto también hay varias formas de hacerlo, pero vamos a hacerlo mediante la función de tostrf. Aquí es s. Y vamos a pasarle algunos parámetros. El primer parámetro que vamos a pasarle es la variable flotante que deseamos convertir. En este caso es voltaje X. El segundo parámetro es la cantidad de dígitos que nosotros queremos que se represente mediante esta conversión. Vamos a utilizar 5 dígitos, coma. El tercer parámetro es la cantidad de dígitos en la parte decimal. Yo creo que con 2 dígitos en la parte decimal estaría bien. Y finalmente, la cadena de caracteres donde se va a almacenar esta conversión, que es str. Punto y coma. Y esto lo mostramos por la pantalla LCD. Vamos a compilar esto. Compila sin ningún problema. Volvemos a Proteus. Y ahí está. Estamos en 0 voltios. Vamos a comenzar a aumentar esto. Y creo que se den cuenta que efectivamente el voltaje es el mismo. Aquí dice 0.75 y aquí el voltaje efectivamente es 0.75. Voy a comenzar a subir esto. Y efectivamente esto está funcionando muy bien. 3.15, 3.15. Perfecto. Ahora vamos a hacer... Ahora lo que vamos a hacer es probar esto, pero en un circuito real. Para esto vamos a hacer una pequeña modificación. Vamos a cambiar el número de canal. En este caso vamos a colocar canal 0 porque en mi plaquita de desarrollo yo tengo conectado un potenciómetro, pero está en el canal 0. Así que compilamos esto. Voy a colocar mi cámara por acá. Ahí está nuestra pequeña placa de desarrollo. Minimizo esto y esta vez para hacer la programación no voy a necesitar de ningún programador, ni Admelize, ni Pikin4, ni un USB-C. Simplemente lo vamos a hacer presionando este botón de aquí que dice Arduino. Y esta vez hemos cargado el código mediante el puerto UART, mediante este cable USB, mediante interfaz UART, a través del bootloader del Atmega 328P y utilizando la herramienta AVReduce. De esto hemos hecho un video muy extenso, así que si quieres ver cómo hicimos esto, te dejo el enlace aquí en la parte de arriba. Sería bueno que le des una ojeada a ese video. Y nada, vamos a probar nuestro código ahora. Maximizamos esto, estamos en 0 voltios. Estoy en el tope, me voy a ir hasta el otro extremo. Empiezo a subir esto y ahí está, 0.1, 0.18, 0.57. Voy a subir todo al máximo. Ahí está, 5 voltios. Entonces, esto está funcionando bien, así que nada, espero que este video les haya gustado y sobre todo se haya entendido. Si es así, los invito a que se suscriban al canal, a aquellas personas que todavía no lo han hecho. Vamos a seguir subiendo material de forma más seguida, así que nada, apóyanos con tu like, comentando, compartiendo este video. Y ya nos estamos viendo en un próximo video. Gracias por tu atención.